Seguimos en vivo a través de la señal de The News. Nos vamos rápidamente hasta Colombia. Sergio David González a esta hora actualiza el panorama de este país. Adelante. Información desde Colombia con una información muy importante. Les cuento que hace pocas horas se radicó ante la Embajada de los Estados Unidos en Colombia una carta dirigida directamente al secretario Marco Rubio, al secretario de Estado de los Estados Unidos, con una solicitud importante. La solicitud de investigación sobre presunto favorecimiento del gobierno de Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El autor de la radicación de esta carta está aquí con nosotros. Hablamos del concejal Julián Uzcategui. Concejal, gracias por estar con nosotros aquí en The News. Sergio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muy bien, coméntenos, son 7 puntos que tiene justamente esta solicitud de investigación. ¿Por qué se radica esto ante los Estados Unidos? Son 7 puntos, pero en realidad son muchos más que podríamos conversar sobre el posible favorecimiento del gobierno de Gustavo Petro a la dictadura de Nicolás Maduro. Especialmente porque los Estados Unidos recientemente han confirmado la alianza criminal que tiene la dictadura de Maduro con este famoso cartel de los soles y los grupos armados organizados narcotraficantes que delinquen en Colombia y en Venezuela. Para nadie es un secreto que el ELN se refugia en Venezuela, que Iván Márquez y sus disidencias de las FARC con esta nueva Marquetalia se refugian en Venezuela y que son ellos quienes delinquen, narcotrafican desde allá, pero además cometen todo tipo de vejámenes, de actos violentos en nuestro país. Y mandamos esta carta precisamente porque Gustavo Petro en su gobierno, como lo evidencian estos 7 puntos en los que ya nos podremos adentrar, ha beneficiado, ha otorgado todo tipo de beneficios, protección con la Unidad Nacional de Protección, libertades condicionadas, suspensión de órdenes de captura, impunidad a cada uno de estos criminales que hoy apoyan a Maduro y que integran esa red criminal que hoy persigue el secretario Marco Rubio y los Estados Unidos de Norteamérica. Concejal, para el presidente Gustavo Petro el cartel de los soles no existe y así lo dio a conocer a través de su mejor tribuna, que es la red social X, y es el único presidente de la región que ha salido en defensa de Nicolás Maduro. ¿Qué considera usted que es la información que tengan desde Venezuela o cuál es el favor que le deben a Gustavo Petro o viceversa para que se den este tipo de declaraciones? Gustavo Petro tiene una relación de vieja data con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No nos olvidemos que Petro fue siempre un admirador de Hugo Chávez, que incluso lo trajo en su momento a Colombia, y que desde el Congreso de la República y en los diferentes cargos donde ha estado siempre ha defendido a la dictadura y además siempre con esa posición negacionista sobre lo que está haciendo esta dictadura. Para él es un gobierno legítimo, a pesar de que hay suficientes pruebas del robo permanente y constante de las elecciones en ese país. Para él Maduro jamás se ha aliado con los grupos terroristas y narcotraficantes, a pesar del evidente material probatorio que ya todos conocemos. Para él en Venezuela hay una democracia y no se persigue a la oposición, a pesar de que hemos visto el exilio y la migración de por lo menos 8 millones de venezolanos y el trato que se le ha dado a líderes opositores en su momento como Leopoldo López o María Corina Machado. Así que Gustavo Petro siempre se ha dedicado a negar, no solo porque tienen una relación de vieja data, sino porque comparten ideales marxistas, leninistas de izquierda y esa afinidad ideológica les permite unirse en esa defensa de un proyecto común que cada uno representa. Hay otros comentarios que se han hecho. En su momento Diosdado Cabello dijo, Petro vino a pedir financiación para su campaña presidencial. Toca ver si eso se comprueba, pero lo cierto es que Maduro y Petro son exactamente lo mismo y están trabajando juntos en muchas áreas y en muchos frentes. Viene a continuación la zona binacional que anunció la puesta en marcha de su primera fase desde Venezuela y no desde Colombia. ¿Qué le llama la atención de esa zona binacional? Y más cuando hablan que desde Venezuela llegan cerca de 15.000 uniformados a militarizar la zona cuando Estados Unidos está realizando la mayor ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe. Hay muchos aspectos que llaman la atención, principalmente la zona geográfica, los departamentos que conforman esta zona binacional, y es que precisamente son los departamentos colombianos que por supuesto están en la frontera, pero además que hoy muestran un aumento significativo de los cultivos ilícitos, cerca de 43.000 hectáreas de coca,
y adicionalmente la zona donde hay mayor presencia del ELN y uno de los frentes de las disidencias de las FARC, y que adicionalmente maneja una de las redes de trata de personas más grandes del mundo y donde salen cargamentos de droga hacia Centroamérica y hacia Norteamérica por el Atlántico. Es decir, que es una zona estratégica para el narcotráfico, es un corredor del narcotráfico que bajo estas condiciones y sin mayor control de las autoridades colombianas y entendiendo que las autoridades venezolanas están aliadas con los criminales, pues lo que va a propiciar es que aumente las hectáreas de coca, aumente la producción y el tráfico de cocaína, y los únicos beneficiados son los narcotraficantes que integran el cartel de los soles junto al régimen de Nicolás Maduro. Y algo que llama la atención es que precisamente ese memorando de entendimiento que busca formalizar esta zona binacional no tiene mayor profundidad, no se conoce realmente en qué consiste y qué se va a hacer, más allá de los comentarios que se han hecho de un lado y del otro, y que Nicolás Maduro es el primero en anunciarlo en los medios nacionales e internacionales, hablando de cooperación incluso militar y policial para luchar contra el crimen, cuando sabemos que ellos no lo hacen. La Corte ya empezó a aceptar las demandas frente a esta zona binacional porque no pasó por el Congreso de la República al ser un acuerdo con otro país. ¿Usted cree que esto se va a tumbar? ¿La Corte va a fallar a favor de los demandantes? Yo esperaría que sí, porque en efecto lo que está en juego es la soberanía de nuestro país, y al haber tanta ambigüedad, porque no se sabe incluso si puede haber tránsito de tropas extranjeras o no por territorio colombiano, la Corte Constitucional lo debe tumbar o por lo menos pedir que sea mucho más preciso. A mí lo que me preocupa con esto es que Petro lo sabe. Gustavo Petro sabe que está incumpliendo la ley, pero también como sabe que la justicia se demora en estudiar, en evaluar, en diagnosticar y finalmente en fallar o decidir, pues tiene una gabela de un tiempo prudencial para continuar con este tipo de acciones que realmente ponen en jaque la democracia, el Estado de Derecho y la seguridad hemisférica, se puede decir. Incluso así ha pasado con muchos nombramientos en Cancillería. Sabe que los nombramientos no cumplen con los requisitos legales, pero los nombra y a los 7 meses, al año, los tumba, pero ya el daño está hecho y ya esa persona estuvo devengando un sueldo y cumpliendo funciones que no podía cumplir un inicio. Espero que no sea el caso, pero creería que va a pasar igual. Con esta militarización de la frontera entre Colombia y Venezuela por parte del régimen venezolano, hay algunas teorías que están rondando, y es que posiblemente ante una operación de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro pasaría a territorio colombiano, y por eso se está militarizando esa zona. ¿Usted considera que esa puede ser una de las partes del por qué está llegando toda esta cantidad de uniformados a la frontera entre Colombia y Venezuela? Es posible, son teorías que en este momento se contemplan, pero lo que yo les diría es tengan presente que el régimen de Nicolás Maduro tiene presencia en Colombia hace ya varios años o hace ya varios meses. En efecto, yo estuve en el Catatumbo, yo estuve en el municipio de Tibú, y lo que se vive allá es desastroso. Más que ciudadanía, más que comunidad, lo que hay es presencia subversiva. Son el ELN y las disidencias de las FARC los que mandan la parada, los que fungen como autoridad. Por supuesto que había un esfuerzo importante del Ejército Nacional con la Segunda División de ir ocupando esos espacios para desplazar a estos grupos armados hacia la frontera o hacia Venezuela, pero eso no ha pasado. Es decir, varios kilómetros desde la frontera colombo-venezolana hacia el interior de nuestro país, quienes mandan y ejercen incluso la soberanía son los miembros del ELN. E insisto, no olvidemos que el ELN tiene una alianza criminal con el régimen de Nicolás Maduro, y sus cabecillas, sus principales líderes guerrilleros, hoy tienen la protección de Nicolás Maduro. Así que ante cualquier posible intervención, seguramente o de los Estados Unidos, que es una teoría y una opción en el marco de la coyuntura que estamos viviendo, o por ejemplo del gobierno colombiano cuando salga Gustavo Petro que quiera recuperar esa zona, los primeros que van a intervenir no va a ser ni siquiera la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, van a ser el ELN, los colectivos chavistas en cabeza del ELN para defender al régimen de Nicolás Maduro. Y una guerrilla que se está presentando internacionalmente como si fuera una guerrilla binacional. Con esta carta, concejal, ya para finalizar, que le envían ustedes a Marco Rubio, acá desde el Consejo de Bogotá, ¿qué espera que ocurra? ¿Cuándo esperan respuesta directamente de esto? Yo espero que actúen lo más pronto posible. Ya Estados Unidos le puso
precio a la cabeza de Nicolás Maduro, incluso con una cifra histórica de 50 millones de dólares. Lo que queremos es que la lupa no solo esté en Venezuela, sino que revisen lo que está pasando en Colombia y cómo Gustavo Petro, con la paz total y ahora con un proyecto de ley de sometimiento, le ha dado todo tipo de gabelas, de prerrogativas, de beneficios a los grupos armados organizados que delinquen en asociación con Nicolás Maduro. Y que si en efecto ellos determinan que hay un favorecimiento por parte de Gustavo Petro al cártel de los soles, pues que lo declaren también colaborador del narcotráfico, porque es lo que deberían hacer en ley, lo puede hacer los Estados Unidos y de ahí se desprenderían todo tipo de acciones y sanciones. Muy bien, pues concejal Julián Uzcategui, gracias por estar aquí con nosotros en DNews. Sergio, muchas gracias por la invitación y aquí estamos firmes en defensa de Colombia, de su soberanía, de la democracia y del Estado de Derecho. Muy bien, muchas gracias. Esta es la situación que se está viviendo en Colombia con esta solicitud de investigación que están enviando desde el Consejo de Bogotá, del concejal Julián Uzcategui, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por un presunto favorecimiento del gobierno de Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos a ver esto en qué termina. Por supuesto que toda esta situación que está llevándose a cabo en Venezuela afecta directa e indirectamente a Colombia y tensa mucho más las relaciones políticas y diplomáticas. Ustedes continúen con más información. Somos DNews, somos Latinoamérica.